noches, estimado doctor, compañeros y público presente. Mi nombre es Andrea Timbela y mi compañera Mayra Pazmiño. Hemos escogido ciertos temas abordados dentro del módulo de gestión empresarial tributario, que son los tributos, la administración tributaria y las facultades. Pues bien, ¿qué son los tributos? ¿Qué entendemos por tributos o qué se nos viene a la mente? Pues la palabra tributo proviene del latín tributus, que significa carga, gravamen o imposición. Un dato muy interesante que recolecté es que son concebidas como exigencias desde el Imperio Romano en el año 162 antes de Cristo. Es decir, que los tributos son obligaciones que tenemos los ciudadanos y ciudadanas que el Estado impone, pero se ampara en la ley. Es decir, que es de acuerdo a la capacidad contributiva de los ciudadanos y ciudadanas que deben pagar con el fin de recaudar y de redistribuir estos valores para beneficio de toda la población. Ahora, cuáles son los objetivos o el objetivo principal que tiene el tributo? El objetivo principal de la recaudación de tributos es proveer a las arcas fiscales de recursos, a las arcas fiscales. Podemos mencionar que en el artículo 6 del Código Tributario establece que los tributos son medios para recaudar ingresos públicos, los cuales servirán como instrumento de política general, estimulando lo que es la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo a nivel nacional. Es decir, que atenderán las exigencias de la estabilidad y progreso sociales. Y a su vez, estas procuran mejorar la distribución de la renta nacional. Ahora, también es importante conocer las leyes y la Constitución, que es lo que nos dice acerca del tributo. El artículo 300 de la Constitución del Ecuador, el régimen tributario nos dice que se regirá por varios principios. Ahora, ¿cuáles son esos principios? Los principios que nos menciona la Constitución son el principio de generalidad, de progresividad, de eficiencia, de simplicidad administrativa, de irretroactividad, de equidad, de transparencia y de suficiencia recaudatoria. Es decir, la política tributaria promoverá la redistribución y sobre todo estimulará el empleo y la producción de bienes o servicios, es decir, las conductas ecológicas, sociales, económicas responsables. Ahora, ¿cuáles son las características que debe poseer el tributo? Las características que debe tener son generalidad. Generalidad que podemos decir que es en su aplicación. Su aplicación, pero esta debe ser nadie debe estar excluido de su aplicación y regulación. Tenemos la igualdad. La igualdad en su aplicación y distribución. Tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad, que es la base de la equidad, es decir, cuando se mantiene
el porcentaje independiente del valor o bien, del valor del bien o servicio. También tenemos la no confiscación, es decir, ¿a qué se refiere con la no confiscación? Pues los tributos nunca deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. La irretroactividad, es decir, cuando su aplicación es para fines futuros o para el futuro, por así decirlo. La territorialidad, su vigencia dentro del territorio del Estado recaudador. También tenemos lo que es la progresividad, es decir, que constituye la base de la equidad y que estos son impuestos que se pagan acorde a la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. Es decir, que si mi capacidad contributiva de acuerdo a mis ingresos es mayor, pues voy a cancelar un valor también mayor. Pero si mi capacidad contributiva es menor, igualmente voy a cancelar un valor menor. Algo muy interesante es que, de acuerdo a todos estos principios que les mencioné, a mí el que más me llamó la atención es el de territorialidad. ¿Qué nos quiere decir? El de territorialidad, cuando a veces nosotros realizamos una infracción, por así decirlo, una infracción que cometí en Ambato, tengo la única persona que está en este territorio y que puede sancionar es la persona de Ambato. Ahora, si me sanciona una persona que es de Cuenca, bajo este principio, bajo esta característica que nosotros tenemos del tributo, no aplicaría porque no está dentro de su régimen territorial, por así decirlo. Pienso que a veces nosotros como ciudadanos deberíamos de conocer un poquito más de cada cosa que el Estado implementa y que nos impone. Por ejemplo, esto de los tributos prácticamente es el Estado el que nos impone de acuerdo a la ley y él mismo recauda a través de una entidad, recauda los valores y eso lo distribuye a diferentes sectores para beneficio de toda la población. Entonces, les invito a que cada uno de los temas que nosotros abordemos, investiguemos un poquito más y podemos aplicar a nuestros negocios y sobre todo el saber de por qué se crean los impuestos. Ahora, asimismo, como tenemos las características de los tributos, también tenemos cuáles son la clasificación de los tributos. La clasificación de los tributos es impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos quiere decir, como ya les mencioné, son los que financian servicios que benefician a la colectividad en general, es decir, a toda la población. Ahora, las tasas son los que financian servicios públicos que benefician a determinados contribuyentes. Es decir, tengo un claro ejemplo y que también les doy a conocer, como es la tasa del recolector de basura. Pienso que casi la mayoría pagamos esa tasa, pero desconocemos que nosotros pagamos de esa tasa de nuestro bolsillo. Asimismo, como pagamos, también es un servicio que nosotros estamos recibiendo. Entonces, es un dato muy interesante. Acorde también tenemos las contribuciones. Las contribuciones, en cambio, estas son las que financian gastos generales relativos, es decir, a beneficios especiales para determinados grupos o sectores. Entonces, de acuerdo a los tributos y todo lo que abarca de por qué son los impuestos, para qué, para el momento de crear un impuesto hay que primero vas a tener una base que es la ley, la Constitución,
tenemos que regirnos en base a principios, tenemos también que regirnos en base a las características que nos proporcionan y de acuerdo a eso, establecido todos esos parámetros, recién está ya listo el impuesto para que los ciudadanos y ciudadanas que, que tendrían relación con ese impuesto, pues hagan su contribución y cancelen ese valor. Para lo cual, a continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la administración tributaria y de las facultades, para que ustedes también conozcan de los temas y sobre todo invitarles a que ustedes también, así como nosotros, traten de aplicar en su mayoría, quizás alguno de las definiciones o alguna característica o algún riesgo dentro de su negocio. Traten de aplicarlo del por qué es de esto, por qué lo otro, que también tenemos nosotros derecho a la defensa en todas las ocasiones, pero siempre con una base legal. La base legal, por ejemplo, en este caso es la Constitución y la ley de régimen tributario. El tema que les voy a exponer a continuación es la administración tributaria y sus facultades. Se puede definir a la administración tributaria como una organización delegada por el Estado cuyo objetivo es realizar funciones relacionadas con la fiscalización, vigencia y cumplimiento de las leyes tributarias. Además, tiene la facultad para recaudar los tributos, fondos, intereses, sanciones y otros que según la ley lo establece. La ley ecuatoriana se ha encargado de determinar cuáles son los organismos destinados a desempeñar las diversas funciones en materia tributaria, que en su conjunto forman la administración tributaria. Estos organismos son el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y los gobiernos autónomos y descentralizados. Principales funciones de la administración tributaria son recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros, ejecutar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos del tributo. Liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros cuando fuere procedente. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias solicitando de los órganos judiciales las medidas cautelares, coactivas y de acción ejecutiva. Proponer, aplicar y divulgar las normas en materia tributaria. Explicar las normas tributarias utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible y en los casos de que sea naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos explicativos. Elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos oportunamente informando las fechas y lugares de presentación. Conclusión: la administración tributaria está orientada a organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con los impuestos, con el fin de satisfacer las necesidades del Estado y por ende de sus administrados. Para conseguir el ingreso oportuno de tributos, la ley ha investido de facultades a diversos entes y organismos de carácter público. Estas facultades son facultad reglamentaria, facultad determinadora, facultad resolutiva, facultad sancionadora y facultad recaudadora. Facultad reglamentaria. El Código Tributario, en su artículo 7, nos menciona que el presidente de la República es quien se encarga de expedir reglamentos que servirán de guía para la efectiva aplicación de leyes y que los directores del SRI y SENAE dictarán circulares o disposiciones generales en temas de su competencia. Esta potestad debe ser comprendida como la posibilidad que tiene la administración tributaria de regular mediante disposiciones jurídicas generales la aplicación de ciertos aspectos relacionados con derechos y obligaciones tributarias previstos en leyes y reglamentos. Facultad determinadora.
La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa tendientes a establecer en cada caso particular la existencia de el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. El Código Tributario, en sus artículos 91, 92 y 93, establece 3 formas de determinación que pueden ser realizadas por parte de la Administración Tributaria. Estas son una determinación realizada de forma directa, otra de forma presuntiva y la otra de forma mixta. Facultad resolutiva. La facultad resolutiva comprende no solamente la potestad de resolver las reclamaciones administrativas, sino que implica la potestad inicial de conocer los trámites de solicitudes, impugnaciones y reclamaciones que presentan los contribuyentes. En el artículo 69 del Código Tributario se sostiene que las autoridades administrativas se encuentran obligadas a expedir resoluciones motivadas respecto a consultas, peticiones y reclamos que presenten los sujetos pasivos de tributos. En cuanto a la resolución, es importante también analizar su definición. Resolución. Las resoluciones son actos dictados por la autoridad administrativa dotada de poder de decisión que resuelven asuntos de su propia competencia. Este acto se integra dentro de los actos terminales de la Administración. Facultad sancionadora. El Código Tributario, en su artículo 70, reconoce la capacidad a cargo de la Administración Tributaria para imponer sanciones a aquellos contribuyentes que hubiesen cometido alguna de las infracciones tipificadas en la ley. Actos de defraudación, contravenciones y faltas reglamentarias. Las contravenciones tributarias constituyen las infracciones de normas adjetivas o el cumplimiento de deberes formales constantes en este código y otras leyes. Las faltas reglamentarias en materia tributaria constituyen las violaciones del reglamento o normas secundarias de obligatoriedad general. Facultad recaudadora. El artículo 71 del Código Tributario determina: la recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en forma por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. El cobro de los tributos también podrá efectuarse por agentes de retención o percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la Administración Tributaria. La facultad recaudadora de la Administración Tributaria es la última etapa que se encarga del cumplimiento voluntario del pago de impuestos, intereses y multas del contribuyente o responsable. El cobro puede efectuarse por agentes de retención o percepción. Muchas gracias por la atención.